separar lo inevitable de lo que sí puedo yo, si no prevenir, sí quitar de donde no lo necesito. A la culpa le sigue el castigo, ya sea propio o ya sea a un prójimo o una prójima. Bienvenidos a la Guía del Duelo de Galloso. Pretendemos ser un espacio de consulta donde la gente siente consuelo, bienestar y principalmente puede encontrar empatía. Donde reciban información y consejos sobre momentos difíciles de vida. Cuando un ser humano vive un cambio disruptivo muy drástico o muy súbito, de igual manera cuando tiene una pérdida altamente significativa, transita por un cruento camino denominado duelo. Ese camino, que es metafóricamente cuesta arriba, con un suelo lleno de espinas, de elementos hirientes, es necesario recorrerlo de la manera más saludablemente posible, porque es un camino inexorable, es algo que no se puede evitar. En el duelo hay etapas, empiezan en un colapso de las estructuras del ser, es decir, cuerpo, mente, sociabilidad y espiritualidad se mueven de manera drástica. Y entonces ahí empieza ese proceso doloroso, ahí empieza ese duelo que sigue en una etapa de desadaptación aguda del ser. Ahí la incredulidad, la parálisis y la desensibilización son los elementos que vive el sujeto. La siguiente etapa del duelo es la desadaptación grave del ser, y ahí, además de la tristeza, el enojo, la fijación, la proyección, está la culpa. La culpa como un elemento que forma parte de un proceso de duelo. Este proceso adaptativo que, si se sigue recorriendo, pasa por el reconocimiento, la aceptación, hasta llegar otra vez al equilibrio del ser humano, en esa parte en donde el cuerpo, la mente, la sociabilidad y la espiritualidad vuelven a oscilar en el momento armónico del ser. Culpa, siendo algo que naturalmente está inmerso en el duelo, es una pseudoemoción de la cual muchas veces la persona se va apropiando. Muchas veces ese estado culpígeno tiene que ver con vivencias de muy allá y muy entonces, muchas de ellas incluso aprendidas de manera inconsciente desde la infancia. Al ir haciendo suya la culpa, primero de manera introyectiva, esa clásica pregunta o argumentación, pregunta ¿qué hubiera pasado si? O argumentación como creo que pude haber hecho mucho más para evitarlo. Culpa pasiva o culpa introyectiva, que después va hacia otros seres humanos a modo de una culpa proyectiva en un muy reiterado te lo dije, y entonces esta se va haciendo parte del ser adicionalmente a todas las emociones desarmonizantes que sí necesita vivir en el duelo. ¿Cómo hacer para eliminar esa sensación terrible que a veces no solamente queda en un estado psicológico, sino que muchas de las veces se convierte en algo que se manifiesta en el cuerpo? Algo que tiene un efecto psicosomático y que viene concluyendo en enfermedades que a veces sus causas fisiológicamente es imposible de encontrar. A la culpa le sigue el castigo, ya sea propio o ya sea a un prójimo o una prójima. Y eso se convierte luego en un círculo vicioso. Siento culpa, me castigo, y como castigo me castigo, siento más culpa. Así
analizando la intención de una acción. Creo yo que es importante que la persona puede darse cuenta que tenía nada de intención, que absolutamente carecía del deseo de que algo hiriente, algo doliente le pasara a la persona que ama. Así pues, en un cuestionamiento, ¿tenías la intención de lastimar a ese ser amado? La respuesta típicamente, al menos en mi experiencia, en mi caminar, ha sido no. Y ahí, cuando la intención es inexistente, la culpa, si no desaparece, si se diluye considerablemente, al no haber intención, la culpa también se convierte en algo inexistente. Quiero explicar que esto no exime al ser de la responsabilidad que puede tener en el evento. Sin embargo, he aprendido también que es muy diferente la percepción de responsabilizarme de algo a la interpretación inconsciente de yo tengo la culpa de algo. Es importante distinguir y en el caso darse cuenta que si esa culpa es algo que está ya muy apropiada, creo yo importante, como un camino viable, factible e incluso, por qué no decirlo, necesario, recurrir a la atención de un facultativo, a la atención de alguien que guíe a la persona para que haga ese proceso de disolución de la culpa, para que se resignifique el suceso y para que se siga pensando en lo que ocurrió, pero sin cargas afectivas innecesarias. Separar lo inevitable de lo que sí puedo yo, si no prevenir, sí quitar de donde no lo necesito. Si la intención fue inexistente, haciéndome cargo de mi responsabilidad, la culpa es inexistente. Estimadas amigas, estimados amigos, les invito a que sigan con nosotros y que ustedes estén aquí al pendiente de nuestras siguientes emisiones de esta su Guía del Duelo. Mientras eso sucede y mientras nos volvemos a encontrar, mi saludo afectuoso y que sigan viviendo muy plenamente. Hasta pronto.